Soy David López Capapé y soy corredor. Soy Ana Lozano y soy corredora. Soy Jesús Ramos y soy corredor. Es una lesión muy frecuente en corredores, sobre todo en deportistas, pero sobre todo en corredores, que afecta al tendón de Aquiles en la zona donde se une al calcáneo. Aquí he traído un modelo, el hueso calcáneo del talón, y esto sería el tendón de Aquiles. Entonces esta zona final hace un choque con el hueso y si es prominente le llamamos deformidad de Haglund. Con el tiempo, a base de esos traumatismos repetidos, va causando lesioncitas del tendón, inflamación de una bursa, que es como una capita que protege el roce entre el tendón y el hueso. Ahí se habla de bursitis, que a la gente le puede sonar más. En realidad el problema, siempre digo, la víctima es el tendón, de ese daño repetido, y es el que va limitando el entrenamiento, el que va provocando el dolor, la incapacidad de impulsar, etc. Bueno, lo describió un médico sueco, le puso ese nombre, se puso el nombre porque fue el que lo escribió. Es concretar un poco más, las lesiones del tendón de Aquiles hay muchas, ¿no? Las del cuerpo del tendón, todo el mundo habla de tendinitis del Aquiles, pero esto es algo mucho más concreto y, como estaba contando, afecta a la forma del hueso y a las lesiones que se provocan en el tendón, y por eso podemos hablar del tratamiento y que finalmente muchas veces es quirúrgico. Principalmente cuando me ponía los clavos al día siguiente notaba un dolor justo ahí en la inserción del tendón con el calcáneo. Pensaba que era el tendón, digo, joder, tengo tendinitis, no sé, y hasta que pues vimos que en una resonancia que había justo una esquina que me rozaba en el tendón y era lo que me tuve que... O sea, el Haglund me estaba haciendo ahí, justo me daba, era un pico de nada, pero... Pues al principio era solo cuando me ponía los clavos al día siguiente no podía correr, y según iba pasando el tiempo no podía correr ya ningún día, o sea, era imposible el dolor. Bueno, lo que él cuenta es la historia más o menos habitual de dolor e inflamación, que en las primeras fases uno reposa un poco, se pone frío, toma antiinflamatorios o hace fisioterapia y va mejorando y va... Entonces casi nadie se pone en la idea de que tiene algo que finalmente, ¿no?, llega al punto de incluso de operarse, evidentemente. Pero la experiencia que tenemos, lo que se ve es eso, que cuando hay este problema suele ir evolucionando con el tiempo a peor, salvo que uno admita una bajada de nivel de exigencia. Entonces en élite no se puede admitir, ¿no? Porque en gente popular pues hay quien sí, quien se mantiene corriendo menos días y se mantiene con un nivel de dolor soportable, y hay gente pues que también se opera. La verdad es que no, la verdad es que curar, que desaparezca el problema, no, porque también puedes tener una fase, ¿no?, una fase inicial y parece que se te ha curado, pero lo normal siempre es tener recaídas y sigues luego exigiéndote. Pues en el momento en el que sales del quirófano tienes el pie muy hinchado y las primeras semanas han sido sobre todo bajar esa inflamación, estar con el pie en alto mucho tiempo y empezar con la movilidad desde el principio, que eso es algo que David sí que me dijo, que desde el principio empezase ya a darle movilidad al tobillo, los dedos de ese pie, y en mi caso por lo menos ha ido bastante bien. Yo creo que, vamos, no he tenido dolor, prácticamente no he tenido. Y ya poquito a poco voy empezando a caminar y al cabo de 3 semanas, que estamos ahora al final de la tercera semana, pues puedo caminar ya sin muleta. Yo empecé a trotar, creo que a la 6ª semana empecé a trotar muy suave, andaba, corría, pero correr seguido, pues yo creo que a la 8ª, 9ª semana empecé a rodar 10-15 minutos. Sí, esos plazos al final, bueno, también le operé y los plazos van manejando los que también más o menos les recomendamos, ¿no? Hay que pensar más o menos 2 meses, sí, para empezar. Él, por ejemplo, siempre 6 semanas ya es un poco intentar empezar pronto, ¿no? A veces, como él contaba, os puede contar ahora, luego cuando uno avanza entrenando hay dolor a veces y hay dolor en la zona, ¿no? Y el tendón necesita siempre meses para recuperarse. Un poco la paradoja, también evidentemente también lo padezco por haber hecho atletismo toda la vida, ¿no? Y aunque llevaba años en los que ya me lo tomo de otra manera, entras en esa dinámica que os decía, que cada vez que corres al final fuerzas un poco y te haces daño. En mi caso no para competir a alto nivel, o ni siquiera para
competir, ¿no? Ya te lo planteas para poder trotar, porque el síndrome este cuando te duele mucho es que no puedes ni trotar. Y me está resultando un reto para demostrar también a mí mismo y a los pacientes que la recuperación puede ser buena y rápida, y la verdad es que va todo muy bien. Pues son los tiempos que ha dicho, ¿no? Habrá que ir viendo a ver cómo evoluciono, porque lo primero que me dijo es que cada atleta va a evolucionar de una manera y no hay que tener ninguna prisa. Yo ya no tengo prisa alguna, lo que no quiero es dar pasos para atrás. Entonces, bueno, si en la 8ª semana ya puedo empezar a trotar, para mí sería todo un lujo. Yo ahora voy a empezar pues, a hacer algo de agua, bici ya puedo, bici estática, poquito a poco ir dando movilidad, pero eso, hasta la 8ª semana o así, yo creo, ¿no? Sí, el plan es que intenten empezar la 8ª semana los atletas de élite, siempre y cuando vas pasando fases de poder andar, de poder hacer bici, de poder hacer fuerza, de seguir fisioterapia, por supuesto, hacen. Y luego lo más difícil es llegar a los clavos, porque los clavos, las series, pues es lo que... las rápidas. Mira, tenemos que comentar que es verdad que todas las nuevas zapatillas, que de tanto hemos hablado estos años de ellas, para esta lesión en concreto son buenas o ayudan también, porque son drops altos, amortiguación, las espumas, tal. Para pacientes que tienen esto, tanto que lo sufren como que se han operado, es un calzado adecuado. Siempre el peor sería la zapatilla dura y plana, ¿no? O las rápidas de toda la vida son peores, claro, para esta lesión. Sí, a ver, siempre te queda ahí algo, muchas veces cuando hacemos muchos kilómetros, sobre todo, pues eso, lo que dice David, con zapatillas planas o que tienen menos drop, pues siempre te tira más, se te carga más el gemelo y claro, pues al final el dolor siempre va donde lo buscas, hay un poco en la zona del tendón. Y con las nuevas zapatillas hemos metido muchos kilómetros, también es la primera vez que preparamos una larga distancia. Yo la verdad que he notado mucha mejoría. Muy poquitos, hay a lo mejor un 1%, 2% que se operan una segunda vez. Complicaciones muy pocas. En este caso no hemos comentado, pero muchos pacientes lo padecen en atletas en los dos. Porque claro, aquí estamos hablando de factores que suelen ser en los dos, ¿no? Entonces ellos dos solo lo han tenido en uno y esperemos que sí, que acaben su vida así. Pero tengo bastantes pacientes operados, atletas conocidos de los dos, ¿no? Hombre, siempre tengo que mencionar, por ejemplo, a Castillejo y a Jesús España, que los dos fueron olímpicos después de la operación, en maratón. Hay un poco una noción popular de no te operes nunca, no te operes, no queda bien. Eso es lo que tenemos que desmitificar aquí, ¿no? También. Mucha gente de 1500, se ha operado mucha gente. Es verdad que es una lesión más de medio fondo y fondo, ¿no? Quizá los velocistas quizás hacen menos daño porque también influye el número de impactos totales, ¿no? Pues durante todo este año que hemos estado intentando recuperar la lesión para quitar el dolor sin pasar por quirófano, la verdad es que he sentido mucha incertidumbre y ha sido bastante frustrante porque intentábamos llegar en principio a los juegos, después ya simplemente pues salir adelante. Y curiosamente desde que supe que me iba a operar y desde que entré a quirófano y salí con la cicatriz ya, he sentido más optimismo que en todo este año porque al menos siento que tengo un propósito y que tengo un camino ya a seguir y saber que vienen unos pasos pautados que vas a poder cumplir y no un vamos a probar. Obviamente la recuperación a lo mejor no va a ser directa y no es seguro cuándo voy a volver, pero afronto con más optimismo en la recuperación que antes de haberme operado. A mí me pasó un poco parecido, yo estaba con incertidumbre de la gente me decía, nada, si es muy poco, no te operes, eres joven, todavía puedes aguantar, y yo decía, nada, yo me opero. Y sales de la operación y sales con otra sensación de decir, venga, voy a hacer los pasos, voy a mejorar. Y empiezas a correr y es un dolor totalmente diferente y un alivio, es decir, es que me he quitado un peso que no iba a poder, es que yo me veía que no iba a poder correr nunca. Y la verdad es que contento ya de poder estar corriendo sin dolor. Y además haciendo marca, pero claro, el problema es que también a veces, por desgracia, opina la gente, sobre una decisión como si te operas o no es una cuestión a debate público, ni tiene que opinar gente que entienda bien la lesión que ocurre, ¿no? Evidentemente explicar pros y contras, riesgos, y entonces ahí sí entra el debate, ¿no? Pues una operación que diga, pues hay un riesgo de complicación, no todo el mundo se recupera, entonces ahí puede uno decidirse o no, ¿no? Decidir el momento en que hacerlo, ¿no? Mucha gente sí que se infiltra a lo mejor
pues en plena temporada también la infiltramos, ¿no? Para salir adelante en un síndrome de estos, pero no suele ser la solución definitiva. Y la incertidumbre en la vida siempre es lo que más a todo ser humano le causa, digamos, inquietud, y lo llevamos muy mal. Cuando ya sabes que la solución puede o debe ser la cirugía, pues yo creo que todo el mundo se pone contento. Yo mismo soy el primero que también, antes de operarme la semana pasada, era como, si dejo de correr, que yo ya no lo necesito, porque estoy bien para la vida normal. Pero al final también muy contento, una vez que está hecho, es como empezar de nuevo. Bueno, también siempre digo eso, que hay operaciones y operaciones, ¿no? Que no se debe meter en el mismo saco un miedo a operarte de esto que ponerte una prótesis en la rodilla, ¿no? O sea, que esta operación es muy concreta de la zona de la esquina posterior-superior del calcáneo, entonces la tenemos que quitar. La zona de hueso que toca y choca en el Aquiles la tenemos que quitar. Se puede quitar en algunos casos como una endoscopia, como una artroscopia, a través de una cámara y una fresa, un fresado, como fue el caso de Jesús, pero lo hacemos en el menor número de casos, porque tienen que ser deformidades muy pequeñas. Cada vez incluso hemos tendido otra vez a hacerlo más abierto, que es la técnica clásica, que es a través de una incisión lateral, como la que no sé si puede verse, se separa el tendón de Aquiles y se quita, ¿no? Se llama calcaneoplastia, es el término médico de esto, y es verdad que hoy en día hacemos más abiertas que endoscópicas, aunque todo el mundo le llama más la atención, parece que la recuperación va a ser más rápida endoscópica, no siempre. Quiero agradeceros el hecho de haber montado esta entrevista que acerca a todo el mundo que pueda padecer problemas en esta zona, el entender mejor qué es, que vean que se puede operar, que vean que se puede solucionar, y bueno, que el nivel deportivo no es tampoco el motivo de hacerlo. Normalmente el que corra por placer pues también puede someterse a esta intervención.